¿para qué me decís? Que estén activos afuera y no están
Bien, mis amigos, muy buenas noches. Qué gusto poderlos saludar nuevamente. Qué bueno que ya estén conectados por acá en este su curso de Derecho Administrativo 1. Bienvenidos cada uno de ustedes. Hoy una noche con Ya. bastante lluvia, con muchos estragos, la lluvia por varios sectores de la ciudad. Sé que muchos de ustedes no han llegado a su casa todavía, van todavía de camino. Y especialmente los compañeros que se dirigen al sur de la capital, ¿verdad? Qué complicado el tema para el sur de la capital en estos días. Esperemos que pronto se resuelva el tema allá abajo, ¿verdad? Allá abajo por Villanueva, ¿verdad? Está complicado el tema para el sur de la capital. Así que hoy vamos a platicar rápidamente de un par de temas concernientes al curso, atendiendo a las circunstancias del clima y que seguramente también las redes van a hacer un poquito de estragos con la lluvia que estamos teniendo, ¿verdad? Así que espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, ¿verdad? Primero que todo, que se encuentre muy bien. Y vamos a platicar entonces, ¿verdad? Acerca, pues, de un par de temitas importantes en este tu curso de Derecho Administrativo. En la sesión del pasado martes estuvimos platicando acerca de algunos aspectos del derecho administrativo. Platicamos acerca de lo que es un poco más del concepto del derecho administrativo, del objeto de estudio del derecho administrativo, del contenido del derecho administrativo como tal. Platicamos un poquito acerca de los principios del derecho administrativo. Hicimos referencia a que el derecho administrativo quizás es la rama del derecho que menos principios tiene, ¿verdad? Solamente tiene dos principios, el principio de juridicidad y el principio de legalidad. Platicamos de cada uno de ellos, ¿verdad? Hicimos referencia también a que el principio de juridicidad nos lleva a conocer también los principios generales del derecho y platicamos de ellos. Hicimos también la referencia a en dónde podemos encontrar esos principios generales del derecho en la Constitución Política de la República. Y platicamos también, ¿verdad? Y platicamos también un poquito acerca de pues el contenido del derecho administrativo, la diferencia entre el fin del Estado y las funciones del Estado. Las funciones del Estado vamos a platicar hoy acerca de un tema que al derecho administrativo le es bastante importante, que en el transcurso de la carrera hemos hablado también mucho de este tema desde nuestro lejano ya derecho, introducción al derecho uno, pero que es importante traerlo a colación para comprender cómo el derecho administrativo entiende o aplica algunos de estos conceptos, ¿verdad? Tal el caso, ¿verdad?, de las fuentes del derecho, ¿verdad? Las fuentes del derecho. Al igual que los principios, ¿verdad? Al igual que los principios, nosotros hemos conocido lo de las fuentes del derecho. Pero realmente, ¿qué es una fuente del derecho? ¿Cómo podemos definir una fuente del derecho? Pues bien, las fuentes del derecho, mis amigos, son acontecimientos, son hechos, son actos, son documentos o circunstancias, ¿verdad?, que pueden dar vida a una norma jurídica o a una ley, es decir, todo el entorno, todo lo que acontece para que una ley pueda ser creada o pueda ser motivo de generar un cuerpo normativo para regular determinada conducta del hombre. Todo eso es lo que conocemos como fuente del derecho. Hechos acontecidos, documentos y circunstancias de donde surgen las normas jurídicas. Así podemos definir a una fuente del derecho. Comprendiendo ahora qué es una fuente del derecho, pues vamos a platicar cuáles son las clases de fuentes del derecho.
Por excelencia, nosotros conocemos tres clases de fuentes: las fuentes reales o materiales, las fuentes históricas, ¿verdad? Y las fuentes formales, ¿verdad? Las fuentes formales. Las fuentes reales o materiales, pues son acontecimientos actuales, acontecimientos de hoy en día, que como resultado generan la creación de una norma jurídica, es decir, van a regular la conducta de un hombre derivado de acontecimientos que están sucediendo en este tiempo presente. Las fuentes históricas, es decir, nuestra segunda clase de fuente, son acontecimientos, o se refiere a acontecimientos ocurridos en el pasado, ¿verdad? En el pasado, y que han sido objeto, ¿verdad?, de estudio y motivo también para crear normas jurídicas. Entonces, fuentes reales, acontecimientos del presente; fuentes históricas, acontecimientos del pasado. Pero ambos son motivo para crear normas jurídicas. La diferencia entre una y otra, ¿verdad? Reales o materiales es el presente, históricas es el pasado. Y ahora entonces vamos a conocer la fuente o la clase de fuente que nos es más llamativa o más importante para el tema del derecho administrativo y para el derecho en general. Las fuentes formales, las fuentes formales, ¿verdad? En el artículo 2 de la ley del organismo judicial, yo sé que ahorita no tienen por ahí a la mano su ley, pero hace una referencia a lo que se consideran fuentes formales. Hace una referencia a la ley como una fuente principal, a la costumbre y a la jurisprudencia también. Adelante, mi estimado Daniel. No sé si desea que le lea el artículo 2 de la Ley del Si lo tiene a Organismo la mano, Judicial. por favor. Si lo tiene a la mano, por El, ar- favor. el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial dice: fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte aprobada. Ahí estaría listo. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Pues bien, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de que en nuestro ordenamiento jurídico ya nos regula lo relativo a las fuentes formales del derecho: la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Y vamos a platicar de cada una de ellas. Cuando hacemos referencia a la ley como una fuente principal, ¿verdad?, que genera una norma jurídica o derecho, es importante que hagamos el énfasis de que hay dos sentidos para considerar o para trabajar este concepto de ley. Tenemos el estricto sentido, ¿verdad? Y el lato sensu o sentido más amplio. Cuando nos referimos a la ley en su estricto sentido o estricto sensu, ¿verdad?, nos referimos a aquellas normas creadas por una Asamblea Nacional Constituyente o por el Congreso de la República, ¿verdad?, que son los dos órganos, digamos, encargados de crear una ley de carácter formal, ¿verdad? De carácter formal. Esto cuando concebimos ley en su estricto sentido. Solo las creadas por una Asamblea Nacional Constituyente o por el Congreso de la República. Ley en estricto sentido. Sin embargo, para el derecho administrativo, nosotros vamos a considerar este concepto de ley como fuente del derecho atendiendo a su más amplio sentido, es decir, incluyendo a todas las normas. Y cuando hacemos referencia a todas las normas, pues nos referimos a aquella famosa pirámide de Kelsen, ¿verdad?, donde tenemos leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes reglamentarias y normas individualizadas. A eso nos referimos con ley en más amplio sentido. Y vamos a platicar un poquito también de cada una de ellas. En primer rango encontramos a las normas constitucionales, ¿verdad? A las normas constitucionales, es decir,
aquellas que son creadas por una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, mis amigos, que es una especie de asamblea, de reunión de diputados, ¿verdad? Se convoca una elección, se eligen diputados para que integren esa Asamblea Nacional y de ese órgano se van a desprender algunos cuerpos normativos que van a originar, ¿verdad? Que van a originar que se modifique o que en base a él se, eh, se construya todo un ordenamiento jurídico nuevo, todo un ordenamiento jurídico nuevo. En el caso de nuestro país, ¿verdad? Acá en Guatemala, en nuestra querida Guatemala, tenemos 5 leyes consideradas de rango constitucional. Quizás ustedes recordarán por ahí su curso de Derecho Constitucional y encontramos a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la Ley de Orden Público y a la Ley de Emisión del Pensamiento. Cada una de estas leyes fue trabajada por la Asamblea Nacional Constituyente allá por 1985 y luego de que se promulgó y entró en vigencia, pues ya en base a estas normas de carácter constitucional se fueron generando otros cuerpos normativos, ¿verdad? Teniendo como base fundamental estas normas de carácter constitucional. En el caso de la Constitución Política de la República, de la Ley de Amparo y la Ley Electoral, sí fueron leyes que se trabajaron más a profundidad por la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces, es decir, que sí entraron a analizar un poquito más a fondo cada uno de los temas y pues sí pudieron los diputados de esa Asamblea Nacional Constituyente trabajar cuerpos normativos un poco más especializados. En el caso de la Ley de Orden Público y la Ley de Emisión del Pensamiento, a la Asamblea Nacional Constituyente ya no le dio tanto tiempo de conocer a profundidad estos temas y lo único que hicieron fue realizar algunas enmiendas a cuerpos normativos que ya existían y los promulgaron, ¿verdad? Como nuevos. Por eso es de que si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar algo relacionado a la ley de orden público y a la ley de emisión del pensamiento, van a encontrar, pues, ¿verdad? Van a encontrar muchos elementos o muchos aspectos que hacen referencia a cuestiones anteriores a la misma constitución, ¿verdad? Anteriores a la misma constitución. Bien, eso entonces, mis amigos, para el caso de las normas de carácter constitucional, ¿verdad? Creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Por una Asamblea Nacional Constituyente. En el segundo rango encontramos entonces a las leyes ordinarias. Y las leyes ordinarias entonces son aquellas creadas por el organismo legislativo, es decir, por el Congreso de la República. Para el caso del derecho administrativo vamos a encontrar algunas leyes que son bastante importantes, como la ley de lo contencioso administrativo, la ley, ¿verdad?, de contrataciones del Estado, la ley de servicio civil y el Código Municipal. Para el caso del derecho administrativo, estas 4 leyes son bastante importantes. Pero lógicamente, ¿verdad? En las leyes ordinarias o en las normas ordinarias encontramos a todas las demás normas, ¿verdad? Penales, civiles, laborales, notariales, de cualquier otra índole que sean creadas por el Congreso de la República. Todas ellas de carácter ordinario, ¿verdad? Los diputados al Congreso de la República cumplen con el procedimiento legislativo, crean la ley, la envían al Ejecutivo, se publica, se promulga y entra en vigencia. Y entra en vigencia. A esas leyes son las que se consideran de carácter ordinario, creadas por el Congreso de la República. Distinto, ¿verdad?, a las leyes constitucionales que son creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, que pareciera lo mismo que el Congreso, ¿verdad? Pareciera lo mismo, pero no lo es, ¿verdad? No lo es. Bien,
Continuando entonces con esta clasificación de normas, encontramos las normas reglamentarias. Las normas reglamentarias, mis amigos, son creadas, ¿verdad? Son creadas para poder ejecutar las normas ordinarias, es decir, todas las normas que crea el Congreso de la República, ¿verdad? Especialmente cuando son de carácter administrativo, necesitan de un reglamento para que se puedan ejecutar y aplicar, ¿verdad? Los conceptos y las figuras que se están regulando en la ley ordinaria. Estos reglamentos o estas normas reglamentarias son creadas por un órgano administrativo, distinto al Congreso, ¿verdad? Distinto al Congreso. Regularmente, cuando en el Congreso se aprueba una ley, existe un órgano administrativo que va a ser el encargado de darle seguimiento a esta ley. Por ende, este órgano administrativo va a ser el encargado de la creación del reglamento para, ¿verdad? Para ejecutar esa ley ordinaria. Y para el caso del derecho administrativo encontramos un par de reglamentos que son importantes de mencionar, como el reglamento de la ley de contrataciones del Estado y el reglamento de la ley de servicio civil. Hay más reglamentos, sí, pero para el caso del derecho administrativo quizás estos son los más emblemáticos, por así decirlo. Regularmente son los ministerios los que se encargan de la creación de los reglamentos, ¿verdad? Porque a ellos les corresponde por algún motivo que la misma ley los obliga a conocer de determinada materia, crear estos reglamentos. Si es algo de seguridad, va a ser el Ministerio de Gobernación; si es algo de educación, va a ser el Ministerio de Educación, y así sucesivamente, ¿verdad? Y así sucesivamente, mis amigos. Y así sucesivamente, mis amigos. Bien, continuando entonces con este tema, mis amigos, continuando con este tema, ahora es el momento entonces que platiquemos de las normas individualizadas. Las normas individualizadas. Bien, las normas individualizadas son aquellas que son resultado de un acto administrativo, es decir, resultado de alguna gestión que nosotros hemos realizado ante una institución, ante un órgano administrativo. Cuando nosotros realizamos alguna gestión, a nosotros nos dan una resolución, ¿verdad? Una resolución administrativa. O puede ser también que tengamos alguna relación con el Estado y vamos a establecer un contrato administrativo. Las resoluciones administrativas y los contratos administrativos se consideran normas individualizadas porque los efectos de ambos solo van a ser sobre determinada persona o sobre determinado grupo de personas. ¿Verdad? No van a afectar a la generalidad, no van a afectar a la colectividad, solo van a afectar a los que han estado involucrados en estos procesos. ¿Verdad? ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Los escucho. Por el momento todo claro, licenciado. Muy bien. Continuamos entonces, mis amigos. Continuamos entonces. Como ya platicamos acerca de la ley como una fuente principal, una fuente formal principal, ahora vamos a platicar acerca de la jurisprudencia como una fuente formal complementaria. La jurisprudencia, mis amigos, es la serie de fallos o resoluciones emitidas por los órganos de más alta jerarquía y que se convierten de carácter o de observancia obligatoria para todos los demás órganos de administración de justicia, ¿verdad? En estas resoluciones, las más altas cortes van a interpretar la norma en determinado sentido y por ende se va a considerar de que esta manera de interpretación, ¿verdad? Es la más
o esta forma de interpretación es la más adecuada a una norma como tal, ¿verdad? A una ley como tal. Me preguntan, ¿las normas individualizadas en dónde están contenidas? Están contenidas en cualquier resolución administrativa, como les digo, hay diversidad de actos administrativos y por ende cada resolución se convierte en una norma individualizada, cada contrato que el Estado firma también se convierte en una norma individualizada, no hay un cuerpo normativo como tal, no hay un cuerpo normativo como tal. Bien, regresando entonces al tema de la jurisprudencia. Para el caso, ¿verdad, mis amigos? Para el caso de nuestro país, para el caso de nuestro país, las más altas cortes tenemos por un lado la Corte de Constitucionalidad y por otro lado la Corte Suprema de Justicia. Para el caso de la Corte de Constitucionalidad, para sentar jurisprudencia, hablamos de cuántos fallos. Ustedes recordarán por ahí cuántos fallos necesitamos para el caso de la Corte de Constitucionalidad, para sentar jurisprudencia. Yo sé que lo recuerdan por ahí. Creo que 3, licenciada. 5, licenciada. Tres Son fallos, 5. ¿verdad? Tres fallos. Para el caso de la Corte de Constitucionalidad, 3 fallos. Y para el caso de Corte Suprema de Justicia, 5, ¿verdad? 5. Y en la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos, ¿verdad? Se sienta jurisprudencia y se sienta también doctrina legal, se le llama. Doctrina legal se le llama en materia constitucional. Pues bien, entonces, cuando los órganos de más alta jerarquía emiten resoluciones, ¿verdad? De manera quizás sistemática a casos similares, interpretando la ley de determinada manera, pues esto se convierte, ¿verdad?, de observancia obligatoria para todos los demás órganos de administración de justicia subordinados a ellos, ¿verdad? Subordinados a ellos, ¿verdad? Las salas de apelaciones, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz, etcétera, ¿verdad? Juzgados de paz, etcétera. Bien, continuemos entonces, mis amigos. La tercera fuente, digamos, formal, ¿verdad? Es la costumbre. Es la costumbre. Y la costumbre, mis amigos, la costumbre es una práctica, ¿verdad?, reiterada que se realiza dentro de un grupo de personas y que se considera obligatoria. Que se considera obligatoria. Pero aparte de eso, pero aparte de eso, tiene que cumplir con un par de requisitos ahí meramente especiales, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Primero, que no viole la moral. Segundo, que tampoco sea contraria a las leyes vigentes y que pueda probarse, pueda probarse. Nada tiene que ver la costumbre como una fuente supletoria con el derecho consuetudinario, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Ni tampoco con cuestiones de quizás de castigos físicos que se suelen aplicar en algunos lugares. No, es diferente la costumbre. Es una fuente supletoria, es decir, cuando no está en la ley, cuando no hay jurisprudencia al respecto, pero se considera que cierta conducta es obligatoria y esta conducta no viola la moral ni las leyes actuales y puede probarse, ¿verdad? Ahí es cuando ya entra entonces la costumbre como una fuente de derecho. ¿Dudas, mis amigos, o preguntas? Licenciado, perdone, ¿podría ampliar un poquito más el tema de la costumbre? ¿Mm? Bien. Podría, ok. ¿O no? La costumbre, como les decía, hace No, perdón. referencia a prácticas que se desarrollan en determinado lugar, en determinado pueblo, en determinada ciudad, ¿verdad? Que esta costumbre no es contraria a la moral, no es contraria a las leyes vigentes, ¿verdad? Es decir, que no contradice a las leyes vigentes y que tampoco está, ¿verdad? Y que tampoco está esta actividad o esta costumbre regulada en algún cuerpo normativo, ¿verdad? Y que como ya se ha realizado por tanto tiempo, puede llegar a aprobarse, puede llegar a aprobarse. A eso se refiere a la costumbre como una fuente de derecho.
Adelante, estimado para Francisco. aplicar, Pero, primero licenciado, Francisco y solo después para Francis. aplicarla. Ah, ok. Gracias, licenciado. Buenas Adelante, noches. Francisco, y luego Francis. Un ejemplo de la costumbre podría ser el descanso, por ejemplo, del miércoles santo, porque eso no está regulado en el Código de Sí, Trabajo, podría según yo considerarse entiendo. el descanso del miércoles santo, que realmente lo que está regulado es de que solo sea mediodía, pero realmente ese mediodía se ha convertido ya casi en algo improductivo para muchas empresas y prefieren dar todo el día, ¿verdad? Eso se puede considerar una costumbre. No es contrario a la ley, no viola la moral y puede aprobarse. Y puede aprobarse. A eso se refiere Excelente. la costumbre como una fuente de derecho. Adelante, Francis, Gracias, adelante. licenciado. Gracias. Yo creo que se respondió con lo anterior porque mi duda era cómo aplicarla en alguna situación. Muy bien, gracias. Bien, continuemos entonces. Platicando acerca de más aspectos del derecho administrativo, vamos a conocer ahorita las características del derecho administrativo. Así como tiene principios, como tiene elementos, como tiene fuentes, pues tiene también características el derecho administrativo. Fíjense pues, el derecho administrativo se considera que es un derecho joven. ¿Por qué se considera que el derecho administrativo es un derecho joven? Pues bien, prácticamente nosotros estamos basando todo el derecho administrativo luego de 1789, después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que eso originó que se crearan ciertas instituciones, ¿verdad? Que conocemos hoy en día como parte del derecho administrativo. Y en ese sentido también el derecho administrativo se considera joven porque el hombre ha venido evolucionando tanto en su forma de organizarse, ha creado diversas formas de Estado, las ha cambiado, ha eliminado, ha creado nuevas. Seguramente lo que nosotros hoy conocemos como algo normal en cuanto al Estado se refiere, dentro de 50 o 100 años ya no va a ser igual. Por consiguiente, el derecho administrativo se encuentra evolucionando constantemente. Y por ello es de que siempre se va a considerar al derecho administrativo como un derecho joven. Va a ir creando instituciones, va a ir generando nuevos aspectos, nuevos conceptos, ¿verdad? ¿Verdad? Distinto a otras ramas del derecho. Por eso es que el derecho administrativo se considera un derecho joven, un derecho joven. La otra característica del derecho administrativo que es muy importante que lo tengamos bien claro, mis amigos, es un derecho no codificado. ¿A qué se refiere que el derecho administrativo es un derecho no codificado? Nosotros conocemos en otras ramas del derecho algunos cuerpos normativos en específico. En penal tenemos un código penal o un código procesal penal. En civil tenemos un código civil y un código procesal civil. En mercantil tenemos un código de comercio. En notariado tenemos un código notarial. Y así con varias ramas del derecho. En derecho administrativo no tenemos un código administrativo o un código de derecho administrativo como tal. ¿Por qué? Porque la administración del Estado es tan grande, es tan diversa, que es muy difícil unificar los criterios para homologar la administración como tal. Vamos a conocer más adelante cómo se pueden organizar las instituciones, cuando son autónomas, cuando son centralizadas o descentralizadas. Eso hace que los procedimientos sean diferentes en cada institución y por ende es difícil llegar a unificar todos los procedimientos en una sola norma. Pueden encontrar ustedes algunos digestos, que un digesto es una colección de algunas normas de carácter administrativo más importantes, pero que al final de cuentas están separadas, ¿verdad? Están separadas, lo único que lo unifica en un solo libro, en un solo texto, pero cada norma es distinta.
es muy distinto, ¿verdad? Es muy diferente a un código como tal, ¿verdad? Es distinto a un código como tal. A eso se refiere esta característica de que el derecho administrativo es un derecho no codificado, ¿verdad? No codificado. La siguiente característica, ¿verdad?, se refiere a que el derecho administrativo es un derecho subordinado, por supuesto, ¿verdad? Como hemos platicado ya anteriormente, todo está subordinado a la Constitución, un derecho constitucional. De ahí surge, ¿verdad?, toda la demás normativa que es aplicable a todos los ciudadanos de determinado estado y especialmente y particularmente acá en nuestro estado guatemalteco. A eso se refiere esa subordinación. La siguiente característica hace referencia a que el derecho administrativo es una ciencia autónoma. ¿Y por qué se considera el derecho administrativo como una ciencia autónoma? Porque tiene sus propios conceptos, porque tiene sus propios principios, porque tiene sus propias fuentes, tiene sus propios procedimientos. A eso se refiere que es una ciencia autónoma, al igual que derecho penal, al igual que derecho civil, al igual que derecho constitucional, ¿verdad? Todos tienen sus principios, fuentes, procedimientos y conceptos. El derecho administrativo de la misma manera y por ende se le considera una ciencia autónoma. Y la última característica es a que el derecho administrativo o en el derecho administrativo la actuación está basada en competencia, es decir, ¿verdad? Ahí hacemos referencia a aquel principio de legalidad que platicamos anteriormente, ¿verdad? Todo lo que un órgano administrativo puede realizar debe estar regulado en la ley. No pueden irse más allá ni hacer menos. Tienen que hacer lo que está establecido en la ley. Distinto, ¿verdad?, a nosotros, las personas individuales, que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Recordemos eso siempre en este punto de la legalidad en materia administrativa, ¿verdad? Personas individuales, todo lo que la ley no prohíbe; en materia administrativa, solo lo que la ley establece. A eso se refiere esta característica de que la actuación está basada en competencia, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Preguntas? Los escucho. ¿Dudas o preguntas, mis amigos? Licenciado, ¿será que usted puede repetir lo de que no es subordinado? Es que no logré comprender esa parte. Muy bien. Subordinado hace referencia a que es un derecho que se encuentra supeditado, digamos, o subordinado, como bien lo dice la palabra, a un derecho constitucional, ¿verdad? Todo lo que conocemos nosotros como ordenamiento jurídico dentro de nuestro país tiene como base la Constitución y no puede irse en contra de o superarlo, ¿verdad? Solo puede ser en ese marco constitucional que tenemos. A eso se refiere esa subordinación, estimada Elmi. Gracias, Lick. Por ahí alguien había levantado la mano. Yo, licenciado. Adelante, Sí, mi amigo. perdón, con relación al... siempre he tenido la duda si con relación al principio de legalidad es donde las personas administrativas no pueden hacer lo que no está autorizado en la ley, pues y las personas particulares sí pueden hacer lo que no está prohibido, ¿verdad? Quisiera ver si el ejemplo, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil o de los policías municipales de tránsito, ellos no están autorizados a grabar, como se ha visto en las redes sociales, ¿verdad? Más el público sí lo hace, ¿verdad? Porque ahí obviamente no hay prohibición. Correcto. Quisiera saber Fíjese si que ese ahí va a ejemplo depender. Ajá. va Sí, fíjese, ligado a bueno, eso, sí, ¿verdad? es válido. Ajá, sí es válido, pero va a depender de cómo esté creada la policía municipal, en este caso, ¿verdad? Porque recordemos de que las policías municipales, especialmente las de tránsito, que son las más cuestionadas, las policías municipales de tránsito son creadas a través de acuerdos gubernativos por delegación de competencias
Y ya algunas municipalidades ya le han metido algunos aspectos como estos para propia seguridad también de los mismos agentes, ¿verdad? Recordemos de que así como hay personas que han sido abusadas, lo que hemos platicado, también hay personas que han abusado, ¿verdad? Entonces, sí cabe el ejemplo en este tema de la legalidad. Sí cabe el ejemplo en este tema de la legalidad, mi estimado Francisco. Gracias, licenciado. Más dudas, mis amigos, más preguntas. Recuerden que ahorita son gratis, en el examen sí ya cuestan. Licenciado, Bien, mis buenas amigos. noches. Disculpe una pregunta. Adelante, Cristina. Sí, buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿La diferencia entre subordinado o conciencia autónoma, cuál sería? La diferencia es que subordinado hace referencia a la supeditación, ¿verdad? O a que está debajo de un marco constitucional. Y ciencia autónoma hace referencia a que el derecho administrativo tiene sus propios conceptos, sus propios principios, sus propios procedimientos. A eso hace referencia a esta característica de ciencia autónoma. O sea que a pesar de que es autónoma, sigue siendo subordinado. Correcto. Es autónomo porque no depende de otro para poder actuar, pero subordinado porque tampoco puede salirse de ese marco constitucional que tenemos. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Más dudas, mis amigos? ¿Más preguntas? Muy bien, mis amigos. Como les comenté al inicio, pues íbamos a trabajar un par de temas bastante rápidos. Yo sé que también está complejo, como les digo, lo del clima, lo del tránsito, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo en esta noche por acá. Espero que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga y primero Dios nos miramos el próximo día martes, mis amigos. ¿Todo bien? Un gusto poderles hablar, mis amigos. Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Noche, licenciado. Licenciado.